días a todos. Gracias por participar en nuestro webinar de opciones de migración SAP. Y vamos a comenzar. En primer lugar, voy a presentar a José Luis Barrio, que es nuestro director comercial, que nos hará una presentación genérica de compañía. Y luego participarán nuestros expertos en SAP, David Arias y Gabriel Núñez. Por otro lado, comentar que está disponible la opción de preguntas durante toda la sesión y que podéis lanzarlas y al final de la misma las haremos. Y sin más, doy pie a José Luis Barrio. Gracias. Buenos días. Antes de nada, agradecerles el que estén con nosotros a pasar este ratito donde esperamos con nuestro equipo, con Gabriel y David, pues bueno, descubrir algunos de esos secretos de SAP, de esas migraciones, de esos movimientos de cargas y que, bueno, también nos van a contar ellos en un ratito. Por poner un poco en contexto, bueno, algunos ya son clientes nuestros, otros no lo sois, estamos encantados de arrancar con conversación y colaboración. Dar una pincelada de Software One, va a ser muy breve, son 5 minutos, no quiero quitarles nada de tiempo a ellos, pero sí no quería dejar pasar la ocasión pues, por poner un poco en contexto, ¿no? En Software One, como compañía, somos más de 10.000 empleados ya, aquí pone 9.000, pero con las compras, adquisiciones y fusiones en las que estamos trabajando ya más de 10.000 empleados. Estamos en 60 países alrededor del mundo, siendo España uno de los países importantes dentro de la organización, con más de 400 empleados, con mucho expertise y mucho foco técnico en cada una de las áreas en las que estamos trabajando y con una presencia local, pues principalmente en Madrid y Barcelona, pero también cubriendo Santiago y León, con 2 centros de desarrollo y también Sevilla y Barcelona como la otra gran oficina de Software One en España. Al final, la visión de Software One, ¿qué hace Software One con el mundo de SAP? Los que nos conocen hace tiempo sabrán que históricamente Software One fue una compañía de SAP, pero nuestro camino, nuestro foco en el que estamos ahora, estamos trabajando en el Cloud Journey de los clientes. O sea, vemos que la propuesta de Software One pasa por el Cloud Journey de los clientes y SAP es una de las piezas importantes en ese Cloud Journey. Por eso, en los últimos años nos hemos estado trabajando en integraciones y adquisiciones de compañías como bueno, parte del equipo que tenemos aquí hoy, que en la figura de David, que completan un poco nuestra foto global de compañía. Los principales focos de Software One están aquí en esta slide que estamos presentando ahora mismo. Cloud Transformation, o sea, Cloud Journey, está trabajando con los 3 principales hyperscalers, Azure, AWS y GCP. Al final, en esa visión de dónde va SAP, acabará en uno de ellos, casi seguro. O sea, habrá ciertas instalaciones que permanezcan en el mundo on-premise, pero gran parte de las instalaciones SAP estamos convencidos que van a ir hacia uno de esos 3 hyperscalers en modo RISE, en modo Cloud Mode, pero al final es una pieza importante el poder trabajar muy pegado a esos 3 hyperscalers donde entendemos que van a ir casi siempre de una forma u otra y van a estar vinculados SAP en el futuro. En un área específica importante alrededor del mundo de data, o sea, toda la analítica de data y todo el mundo de la IA que viene ahora tan de moda y tan llevada en los últimos tiempos, trabajando con una línea de negocio y viendo cómo SAP es el corazón de muchas compañías, haciendo un trabajo de esos datos, una analítica de esos datos con todo lo que lleva alrededor, ¿no? Al final vemos como SAP como una pieza core en muchas compañías, otras no tanto, pero vemos alrededor un ecosistema de distintas soluciones, distintas tecnologías que hay que integrar. Y Data es una de ellas y es importante. SAP propiamente dicho, ya lo está un poco comentando y que ahora contarán más profundidad mis compañeros David y Gabriel, el puesto de trabajo, o sea, otro core de compañía es el puesto de trabajo, la evolución del puesto de trabajo, que el puesto de trabajo moderno, desatendido, gestionado, donde muchas veces SAP es una solución muy importante, ¿no? Hay que ver cómo integramos ese puesto de trabajo con las soluciones de SAP, puesto de trabajo móviles, solo para data entry, cómo lo licenciamos adecuadamente, ¿no? Muchos nos conoceréis a Software One como un partner de licenciamiento de Microsoft, un partner de Microsoft clásico, pues ese perfilado de usuarios que sea eficiente a la hora de integrarlo en el mundo SAP, ¿no? Tanto por licencias, tanto por formatos y cargas que ellos van a desplegar allí, como parte importante. Software Portfolio Management, somos un gran revendedor de software, lo seguimos siendo, revendemos SAP, revendemos también otros productos de terceros que completan el portfolio de la solución de SAP.
trabajando en lo que trabajábamos históricamente en Software One, sobre todo después de la compra de Compares, que es la empresa en la que vengo yo, todo lo que tiene que ver con el mundo de las infraestructuras. O sea, seguimos trabajando en el mundo on-premise, seguimos teniendo infraestructuras on-premise, seguimos trabajando con soluciones como VMware. Ahora, por ejemplo, hay un movimiento en el mercado que pasa con VMware, hay una compra de VMware por Qualcomm, estamos viendo cómo los clientes están evolucionando y migrando sus soluciones de VMware, pasa igual con Citrix, seguimos trabajando en el mundo de la infra, es algo que hacemos y seguimos haciendo. Y luego un poco por completar toda esta parte, la parte más de modernización de aplicaciones y desarrollo y demás, ¿vale? También muy enfocado en el mundo SAP. Al final, alrededor de SAP hay un perímetro y hay un ecosistema de aplicaciones que de alguna forma se relacionan con SAP y que cada vez que abordamos una migración hay que atacarlas, hay que modificarlas, hay que parametrizarlas, hay que a veces reconstruirlas, y es otra parte que desde Software One cubrimos, ¿no? Por lo cual, con nuestra experiencia, nuestro tiempo en el mercado, porque somos capaces de trabajar en todos esos proyectos SAP de migración y de movimiento que nos contarán David y Gabriel, y en ese perímetro de aplicaciones y de ecosistemas que gira alrededor, pues creemos que bueno, la propuesta de valor de Software One de SAP es diferencial y es única. Y nada más, solamente quería daros esta pincelada, esta breve introducción de compañía, de qué estamos haciendo, dónde estamos y bueno, dejar un poco paso a mis compañeros. Hay un slide que hemos pasado, dale para atrás, Ana, por favor, sí, que me había saltado. Por contaros un poco capacidades de SAP, Software One a nivel global, llevamos desde el 2019 comprando compañías de SAP. O sea, no es algo que se hace solamente en España, sino que es un poco de la compañía y del grupo, y es algo en el que Software One ha puesto mucho empeño. Tenemos más de 500 consultores a nivel global. Con la compra de Novis, es una compañía española con más de 50 consultores especialistas en SAP, en integración y en movimiento de SAP, es donde hemos marcado una diferencia local, por lo cual contar que todo el equipo de SAP es local, está en España, son consultores, están aquí en la sala conmigo y bueno, desde ya están a disposición de todos nuestros clientes para trabajar en ese tipo de proyectos. Y aquí un poco nada más, solamente despedirme y dar paso a mis compañeros Gabriel y David, que continuarán con la presentación. Vale. Nos presentamos. Muy bien, pues nada. Buenos días, yo soy David Arias. Dentro del equipo de Software One soy el que lidero el área de transformación SAP. Entonces vamos en este webinar a comentar los tipos de proyecto que hacemos y qué información os podríamos proporcionar. Vale, mi nombre es Gabriel Muñoz, soy responsable de desarrollo de negocios dentro de Software One en España. Un poco como hilando con la agenda que teníamos prevista y que teníamos en la convocatoria, teníamos básicamente 3 puntos. El primero, que queríamos hablar un poco de las propuestas de SAP acerca de su ERP en la nube. Después vamos a hablar de cómo vemos desde Software One toda la transformación de los sistemas SAP, los ERPs, a S4, a la nube y qué aportamos nosotros en este reto que tenemos todos, ¿no? De todos los SAPeros, y ahí David nos contará con detalle. Y también teníamos, bueno, lo vamos a ir viendo durante la presentación, cómo conseguir también eficiencias no solo económicas en ese viaje, ¿no? Hacia la nube, hacia RAIS. Un solo apunte acerca del equipo local. No sé si conocéis la compañía Novis Euphoria. Novis Euphoria es una compañía es una compañía joven de 5 años de antigüedad. La gente entre ellos David, ¿no? Pero que la fundaron y que la gestionan son, bueno, pues antiguos compañeros de 1000 batallas, de Realtek, de TechEdge, gente con muchísima experiencia, con 20 años de experiencia. Algunos coincidimos allí. Y ahora tenemos la suerte de volver a coincidir aquí en Software One y de poder presentar este acercamiento a las migraciones y a los grandes retos de SAP que os vamos a contar. Entonces, para empezar un poco a entrar en materia,
¿Cómo ve SAP sus soluciones RP? Bueno, ahora básicamente basado en la BTP, ¿no? la plataforma de tecnología en la nube, tenemos el RP, ¿no? El antiguo R3, ahora ECC, o el futuro, o algunos ya no será tan futuro, S/4HANA. Y alrededor, pues todas las soluciones industriales y otras líneas de negocio, otras soluciones en la nube que SAP ha desarrollado o ha adquirido en este tiempo. SAP lo que ve aquí es, ellos dividen este RP o el acercamiento que ellos tienen está en 3 líneas, ¿no? La línea on-prem, que es la que, digamos, están apostando menos por ella. La línea dentro del cloud tienen 2 líneas, la privada y la pública. Digamos que nosotros en esa primera parte de on-prem, ellos llaman on-prem a todo lo que no sea su licenciamiento cloud. Para nosotros, dentro del on-prem hay también una pequeña diferenciación. Es aquellos clientes que, estando en versión ECC 6.0 o en S/4HANA, se mantienen en on-prem puro, o aquellos que van a una solución cloud native, como puede ser en un Hyperscaler, pero no dentro de RISE ni dentro del cloud público de SAP. Y dentro de esas 2 opciones que están posicionando SAP con mayor, digamos, energía, destacan estas 2 que decía, ¿no? Subir el sistema S/4HANA a la nube de SAP en versión pública o privada. La diferencia básicamente es, en esta slide lo estamos viendo, toda la parte azul es este gráfico que tenemos ahí muestra la versión RISE, ¿no? La versión privada. Se trata de subir el sistema S/4HANA a la nube de SAP, gestionada por SAP, desde la infraestructura hasta toda la parte técnica, lo que conocemos como BASIS, ¿no? Los SAPeros, o una parte de esos servicios BASIS, ¿no? Esto, el resto de la solución es nuestro sistema SAP tal y como lo conocemos, tal y como lo tenemos on-prem, pero puesto en la nube de SAP. Y ahí podemos, como veis, podemos elegir, el cliente puede elegir con qué Hyperscaler va a hacer esta transición, dentro de que, como digo, la gestión y el mantenimiento tanto de la parte de infra como la parte de basis lo va a llevar el propio SAP. Y ya dejan para los partners de servicios toda la parte de gestión de mantenimiento de la aplicación y también una pequeña parte de los servicios de basis. Y en la solución public ya no estamos hablando de mi sistema con todos mis desarrollos, con todas mis particularidades, que me lo llevo a la nube, ya decía, a la nube nativa de algún Hyperscaler o RISE, sino que voy a una solución completamente en la nube, más software as a service, en donde me adapto yo a las soluciones, al ERP de SAP, y allí la parametrización es posible, la customización es relativamente, y tenemos toda la plataforma BTP para hacer aquellos desarrollos que necesitemos a la hora de adecuar la funcionalidad del ERP a nuestras necesidades. Pero es una solución puramente SaaS. Esta es la aproximación. Lo que vamos a tratar hoy sobre todo es, independientemente desde nuestra posición actual del sistema en versión ECC 6.0, cómo podemos atacar esa transición a S/4HANA en cualquiera de sus colores, ya sea on-prem, ya sea en cloud nativo o ya sea en RISE. Y cómo podemos hacer esa transición de manera lo más eficiente posible
y en el camino ganando el mayor beneficio para nuestra compañía en términos de solución. Y eso es lo que va a contar ahora, así que le paso. Muy bien, gracias. Vale, pues como comentaba Gabriel, lo que os vamos a explicar es nuestro enfoque de migración respecto a S/4HANA. Aunque no solo trabajamos en HANA, también podemos hacer estas actuaciones que os comentaremos hoy en las versiones RP o incluso en versiones previas a la 6.0, como puede ser una 4.6. El año pasado hicimos un proyecto sobre una plataforma de este tipo. Entonces, nuestro principal enfoque, o a qué nos referimos cuando decimos a los es que mantengan lo mejor y transformen el resto y migren a S/4HANA. Si os dais cuenta, los sistemas SAP, pues bueno, todos los días están generando cantidad de información, cantidad de datos, ¿okay? Y el problema que existe ahora mismo en relación a S/4HANA y al mundo cloud es que, digamos que el tamaño importa bastante porque está directamente relacionado con el coste, ¿no? Entonces, si nos fijamos en toda la información que están generando los sistemas SAP día a día, la mayoría de la información va a estar siempre asociada a estructuras organizativas, centros, tipos de sociedades. Después hay otra información que el propio sistema necesita para, digamos, para el tamaño que ocupa el sistema en una instalación vacía. Esa parte hay que tenerla en cuenta. Y después otra información que el sistema genera, pues a modo de logs, a modo de información de soporte o relacionada con las operaciones del día a día. Si nos fijamos en los años que puede tener un sistema ECC o un S/4HANA, vemos que la mayoría de los clientes tienen instalaciones pues, de 10, 15, 20 años, ¿vale? Lo que ocurre que además en ocasiones muchísimas de las estructuras organizativas que dan soporte a la compañía, pues fruto de desinversiones o de que esa línea de negocio no ha continuado más en la compañía. Si bien a día de hoy ese centro, esa sociedad o esa línea de negocio no continúa en la compañía, ¿qué ocurre? Que está ocupando datos, está ocupando información dentro del sistema. Y después otra pregunta que hay que plantearse es, de todo el histórico que yo tengo almacenado en el sistema SAP, realmente para mi operativa del día a día, ¿necesito ese histórico o realmente yo me estoy basando en información del año en curso y como muchas veces el año anterior al que tienes actualmente, ¿no? Pues dentro de estas tres cuestiones, si os fijáis en el gráfico que se muestra a continuación, tenemos en el eje vertical los años, ¿no? Todo el histórico que está almacenado y después cómo esa información se va posicionando en los diferentes módulos SAP, de forma que yo puedo tener un sistema de 3, 4 terabytes o los que sean y la mayoría de las veces la información operativa con la que estás trabajando en el día a día pues es información que o bien es muy reciente o como muchas veces del año anterior, ¿no? Otro punto de vista que hay que tener en este aspecto es que la mayoría de las ocasiones cuando se requiere esa información histórica, ¿no? Porque nadie, por ejemplo, ejecuta un report en SAP donde hace una consulta de partidas de 30 años, ¿no? Eso no se suele hacer porque, bueno, el sistema no te lo va a permitir, ¿no? La mayoría de la información histórica ya está almacenada en vuestros sistemas BW o Business Intelligence, donde además de estar almacenada está agregada de una forma en la que se puede consumir esa información fácilmente. Con esto lo que queremos explicar es que los sistemas SAP, pues lo normal es que tengan bastantes años de histórico y para el día a día esa información puede que no sea necesaria, ¿vale? Respecto a la otra parte del lema que estamos utilizando en esta sesión de transformar los datos, en muchas ocasiones pues las empresas les gustaría abordar una serie de cambios, lo que pasa que debido a la complejidad de llevarlos a cabo, y no hablamos aquí solo de tiempo o dinero, sino por complejidad pura, no se llevan, son difíciles de abordar. Algunos ejemplos puede ser armonizar clientes y proveedores, bien porque tengas duplicados, bien porque tengas asignaciones de clientes a diversos clientes que son el mismo en diferentes grupos de cuentas. Pues abordar un proyecto de este tipo
pues ya no solo es que cueste dinero, sino que no es tan sencillo de llevar a cabo en el sistema. Otro proyecto típico que nos solicitan en los proyectos que hacemos es la consolidación de áreas de controlling en empresas que se han ido sumando al grupo empresarial, que tienen su propia área de controlling y que hay una necesidad desde el punto de vista de consolidación o reporting de que todas pertenezcan al mismo área. Pues abordar ese proyecto no es un proyecto sencillo porque va a bloquear durante varios meses a la propia organización y los proyectos que están en curso. Y lo que nosotros proponemos es que durante estos proyectos de migración a S4, por ejemplo, podemos aprovechar el proyecto de migración para hacer estos proyectos que de otra forma tendrías que plantearte como un proyecto anterior o posterior a la migración de S4 y nuestra propuesta es hacerlo en el mismo proyecto. Otros ejemplos pueden ser armonización de plan de ventas o renumeración de las propias cuentas. También algo que estamos haciendo bastante este año es limpieza de customizing o armonización de customizing. Algún ejemplo de este tipo pues puede ser que por el motivo que sea nos haya definido al principio de las instalaciones SAP pues una nomenclatura adecuada, por ejemplo, a los centros, ¿no? Que cada centro se haya creado con una nomenclatura específica y no haya una homogeneidad. Pues para nosotros es muy sencillo con nuestras herramientas, por ejemplo, decir que empezar a renumerar centros con una clasificación o una identificación determinada, pues para que los de España empiecen por el código 10 o S01, los de Francia por FR o una nomenclatura que vosotros queráis. Y en cuanto a la limpieza, nuestra propuesta también respecto al customizing es que en el momento que, como haremos en la demo a continuación, que seleccionemos las empresas o aquellas sociedades que queremos llevar a S4, en vuestro sistema destino estará solamente el customizing asociado a esas sociedades, ¿vale? Con lo cual partiríais con una instalación desde el punto de vista del customizing limpia y adecuada a las estructuras organizativas que os vamos a migrar. Armonización de monedas también son proyectos típicos que se pueden hacer durante el proyecto de migración a S4 o, por ejemplo, pasar de la funcionalidad de almacenes, digamos que antigua, a la nueva que existe en S4. En este gráfico que os vamos a presentar aquí os ponemos un ejemplo que para nosotros es paradigmático de un proyecto que hicimos en una migración a S4 de un sistema que, por ejemplo, no era una ASIC 0 sin Enhanced Package, en una versión realmente baja y, por ejemplo, no era una versión Unicode. Como sabéis, para migrar a S4, uno de los requerimientos que existen es que el sistema sea Unicode. Pues para tecnología, las herramientas que utilizamos nosotros, esto no es un problema. Es decir, tú puedes pasar en un solo paso a S/4HANA, aunque no tengas Unicode. En este proyecto, por ejemplo, el cliente, como os comentaba, estaba en Unicode y en un solo paso se le hizo ese cambio. Además, se le hizo una fusión de sociedades de áreas de controlling, también se le añadió una moneda de CEO nueva al proyecto y también se hizo una regenería de clientes por proveedores en el paso a Business Partner, ¿vale? Entonces, como conceptos así resumen de esta primera parte de la presentación, lo que queremos comentar es que básicamente nuestra propuesta consiste en que no hace falta que migre toda la información a S/4HANA. ¿Por qué? Primero, porque esa información muchas veces no se utiliza en el día a día y ya esa información está agregada en los sistemas de Business Intelligence, por ejemplo, y que os proponemos que en el paso S4 aprovechéis esa migración para enriquecer el business case, por ejemplo, de S/4HANA, implementando o transformando el dato de forma, o en los ejemplos que hemos puesto, ¿vale? En este paso, digamos que nuestro enfoque sería de la foto que hemos visto antes, donde tenemos un sistema histórico con muchos años y digamos, bastante pesados. Lo que nosotros os proponemos realmente es recortar los datos en base a, digamos, varios criterios. Uno puede ser el societario, es decir, tú puedes elegir qué sociedades quieres llevar a S4.
también puedes elegir a partir de qué fecha, ¿vale? Y en función de esto, pues hay clientes que son más agresivos y nos dicen que llevamos un año en curso y el anterior, y hay clientes que te piden a lo mejor 5 años de histórico, ¿vale? Entonces, este es el caso típico que nos plantean los clientes, donde hay una selección precisa de qué sociedades quiero llevarme y qué años necesito, además de los diferentes ejes de transformación que hemos visto antes. Es decir, una vez que ya tienes esa selección, puedes decir, vale, pues ahora me vas a limpiar el customizing, me vas a enumerar el customizing, además me vas a me vas, por ejemplo, a fusionar estos dos centros en uno, o dentro de esta estructura organizativa de ventas no me lleves este canal o no me lleves este sector. Es decir, los grandes ejemplos que os puedo dar, pues bueno, va a depender un poco de las necesidades de cada cliente. Entonces, este sería nuestro enfoque, ¿vale? ¿Y qué ocurre en el momento que ya sucede el Go Live de este proyecto, por ejemplo? Que tú tendrías en tu sistema, justamente el sistema antes del Go Live, que es tu sistema productivo, en el momento del Go Live, ese sistema quedaría como un sistema histórico. Quedaría como un sistema donde tú vas a hacer solamente consultas, bien por auditorías, bien por consultas que quieres hacer, porque esa información ya no estará en tu S4, por ejemplo, y ese sistema tú lo puedes pues, consignar pues en un hiperscaler, por ejemplo, donde aplicándole determinadas políticas de encendido apagado, pues estaría o bien a demanda o bien encendido de 8 a 8 a 6 o a la que se defina. Con lo cual, los costes asociados a esa instalación van a ser mucho más reducidos, no solo por el encendido apagado, sino también por las políticas de backup que se pudieran aplicar. Después, es cierto que con estos sistemas también tenemos diversas soluciones para que con el paso del tiempo, cuando son sistemas a los que después ya no se les realiza ningún tipo de actuación de software, pueden ir quedando bastante obsoletos desde el punto de vista sistema operativo, bases de datos, lo podemos subir a un sistema de ficheros donde queda almacenado. Y también son soluciones que estamos y que nos piden los clientes para que todos esos sistemas históricos consignados, con el paso del tiempo, pues los miraremos a un data lake, a un data fridge, a diversas soluciones que existen, ¿vale? Y tú tendrías, por otra parte, tu sistema S4 con exactamente los datos que tú has pedido y con el histórico desde el punto de vista de la fecha que quieres. Eso te va a dar un mejor funcionamiento del sistema, es un sistema mucho más ágil y más operable. Por lo cual, tú tendrías tu sistema S4 con esa selección de datos que tú quieres, con el nivel de transformación que nos solicitas y después para todos aquellos datos que no están en S4HANA, pues los tendrías pues eso, en tu sistema, digamos, histórico, ¿vale? Ahora queríamos presentaros una demo de qué podríamos, por ejemplo, hacer si vosotros estáis interesados en que os hagamos este análisis. En principio, este análisis a los que han asistido al webinar lo podremos hacer de forma que no tenga coste. ¿Y qué haríamos con este análisis? Primero, nosotros partimos de una foto de vuestro sistema donde, por ejemplo, en esto que estáis viendo aquí, aparecerían pues, las diferentes sociedades que tienes en los diferentes países, ¿no? Aquí podríamos hacer una selección de todas aquellas sociedades que estáis interesados en mover a S4, ¿vale? Lo podríamos hacer con el gráfico anterior o, por ejemplo, con este. Nosotros, en el momento que tenemos la información de vuestro sistema, sabemos en cada momento cuándo ha contabilizado por última vez una sociedad, un centro o una organización de ventas o de compras, ¿vale? De forma que os podemos proponer, vale, pues para vuestro análisis vamos a coger todas aquellas sociedades que han contabilizado en 2024, vamos a hacer un ejercicio de migración a S4HANA exclusivamente de esas sociedades y todas las entidades organizativas superiores e inferiores que cuelgan de la sociedad, como puede ser el área de controlling a nivel superior o centros, etcétera, ¿vale? A partir de esa primera selección, nosotros empezaríamos a ver, por ejemplo, todos los módulos que están asignados a esas estructuras organizativas. Sabemos si estás ejecutando una transacción en CO, sabemos si tienes activada una business function para determinado módulo. Es decir, tenemos un control total de
de lo que estáis utilizando en el sistema y dónde están cada dato asociado a cada módulo, ¿vale? Por ejemplo, aquí os vamos a poner un ejemplo de una estructura organizativa. Bueno, es difícil de ver en este gráfico, ¿no? Pero ahí lo que estáis viendo básicamente es 61 áreas de controlling que tienen a su vez 134 sociedades con 253 centros asignados. Ese sería, por ejemplo, el típico sistema de un cliente donde tiene bastante histórico y toda esta información se representa de esta forma, ¿vale? Con la selección exclusivamente de las sociedades que estáis utilizando o que tienen contabilizaciones en este año, aquí cuando hablamos de contabilizaciones que tienen, por ejemplo, en 2024, nosotros lo sabemos porque al analizar vuestro sistema sabemos en qué año estáis haciendo una entrada, por ejemplo, en la BKPF para el 2024. Sabemos si esa entrada la ha hecho la sociedad 1000, pues sabemos que la sociedad 1000 está operativa en 2024. Y con eso en todos los módulos, ¿vale? Por eso sabemos que es operativa. Y esta sería, por ejemplo, la foto para una estructura organizativa donde podemos hacer una selección para todas aquellas sociedades que bien han contabilizado el 23 o el 24, ¿no? Aquí hay los ejemplos, pueden ser varios. Entonces, como veis, la foto cambia bastante. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de este cliente en esta demo, tenía muchísimo histórico que realmente no era operativo, ¿vale? Esto a veces no es tan agresivo, estos ejemplos, sino que pueden realmente estar utilizando, pero sí que no son lo que nos encontramos es que para sistemas SAP con mucho histórico, normalmente la mayoría de las estructuras organizativas, el 50 o el 40, ya no son operativas. Y a veces no solo unos porcentajes de reducción, no hay que fijarse en el porcentaje de reducción. Hemos tenido proyectos, por ejemplo, donde prescindiendo de un canal de distribución, de una organización de ventas, solamente ese canal de distribución que ya habían vendido hacía 3 o 4 años a otra sociedad, ocupaba un tera de información en el sistema, ¿vale? Entonces, con esto, como os podéis imaginar, los ahorros que suponen de cara a la migración cloud de S/4HANA son bastante obvios y ya no solo desde el punto de vista del ahorro, sino desde el punto de vista que yo quiero llevar a S4 los datos que realmente son operativos y necesito, ¿vale? Aquí no vamos a entrar en el nivel de transformación que les podemos meter, pero bueno, sería otro punto, yo creo que muy importante a tener en cuenta. Y el informe típico que nosotros proponemos a los clientes que quieren que les hagamos este análisis, por ejemplo, aquí este sistema tendría, el disco ocuparía 1,6 teras y a nivel desde el punto de vista de los datos no llegaba al tera, ¿no? Después, bueno, con un crecimiento mensual, toda esta información realmente la facilita la propia base de datos. Y pues tener en cuenta que también un sistema SAP sin datos, solamente lo que ocupa la instalación, pues bueno, está a partir de 200 gigas, suele ser lo que ocupa, 200 suele ser lo normal. Entonces nosotros con la selección de las sociedades que utilizamos en estas análisis para los clientes, lo que partimos es, vale, pues si yo cojo todos los datos de aquellas sociedades que han contabilizado en el 23 o el 24, en función del criterio que acordemos con vosotros, pues nosotros lo que calculamos es, vale, si cojo de esas sociedades todo el histórico, ¿cuánto me ocupa? Y en este caso veríamos que ocupa pues 600 gigas, ¿no? Ya pasaríamos ya tendríamos una reducción importante. Y a partir de ahí lo que hacemos son varias simulaciones. Vale, pues si me llevo los datos a partir del 2019, ¿qué información, cómo me quedaría el sistema? Pues ya, mira, si en vez de coger todo el histórico te llevas solo a partir de 2019, ¿por qué? Porque el histórico de esas sociedades de 2018 hacia atrás va a quedarte en tu sistema legacy que vimos antes. Es decir, la información nunca se va a perder. Es importante tenerlo en cuenta, que la información nunca se pierde. Siempre va a quedar almacenada en ese futuro sistema legacy que no es más que tu sistema productivo actual. Y lo que te vas a llevar a S4 va a ser exactamente los datos que quieres y que has seleccionado y con el nivel de transformación de los ejemplos que vimos antes. Y después también podemos hacer
otro nivel de corte donde podamos calcular, vale, pues si en vez de llevarme 2019 me llevo a partir de 2021, cuánto pesa esa información. Como os decía, este análisis es valioso para los clientes y de hecho tenemos algunos ejemplos de clientes que gracias a este análisis, por ejemplo, han firmado el RISE en el caso de SAP, ¿no? Porque nosotros lo que podemos calcular de una forma muy precisa es cuánto va a ocupar tu sistema con este nivel de selección en tu futuro sistema cloud, ¿no? Entonces, a veces es un input muy importante y tenemos ejemplos de sistemas, por ejemplo, que ocupaban 14 teras que se han pasado a 4 o sistemas de 4 que han pasado a 1 en función de los criterios de selección que han aplicado los clientes, ¿vale? O sea que el business case ya cambia bastante desde el punto de vista de que los costes asociados pues van a reducirse bastantes porque vas a reducir el tallaje de los sistemas cloud que vas a necesitar y no solo ese input económico, sino que durante el proyecto de S/4HANA, durante ese proyecto de migración, vas a poder hacer una serie de cambios que de otra forma es bastante complicado hacer. Es decir, si quieres hacer una armonización de planes de cuentas, quieres hacer la fusión de sociedades, solamente eso como proyecto aislado, ya vas a estar pues mínimo 6 meses haciendo ese tipo de proyectos. Pues nuestra propuesta es que durante el proyecto de S4, que puede durar entre 6 y 8 meses, pues abordes todos esos cambios y mejores el business case que después tendría que aprobar la dirección. En algunas ocasiones, con estos planteamientos, son los propios, por ejemplo, en un caso, es el propio CFO el que lidera la iniciativa de migración a S4 porque le está solucionando a lo mejor el tema de la consolidación del área de controlling que a él le va a facilitar la vida después en el reporting. Y eso es un ejemplo de algún proyecto de los que hemos tenido, ¿vale? Así que, por nuestra parte, lo que os queremos proponer es que, bueno, para aquellos que están interesados que participen en el webinar y están interesados que analicemos el sistema, cuando aquí ya estamos hablando de analizar el sistema, estamos hablando de ejecutar un report ABAP que facilitamos, que se corre en el sistema productivo, genera un XML que es después lo que nosotros explotaríamos, ¿vale? Y de una forma muy sencilla os podríamos proponer pues facilitar toda la información esta de los sistemas, ¿vale? Ahora también teníamos alguna cosa que quieras comentar, Gabriel, ¿no? Sí. Bueno, hay un par de puntos más. Un poco haciendo hincapié en lo que comenta David y volviendo a la agenda que teníamos, ¿no? De cómo mejorar el business case de cara sobre todo a la nube, ¿no? O a RISE. Además de los puntos que ha comentado David, ¿no? Que suponen no solo una reducción de coste, que es lo más importante quizás, porque las reducciones son importantes hasta el punto, como comentaba también David, de que ha habido más de un cliente que ha conseguido encajar en el business case de RISE después de nuestra aportación, ¿no? Entre comillas. Pero también en la claridad que tendrá el sistema en el futuro, ¿no? Pues no es lo mismo darle al F4 y llevar allí en Max Code 27 sociedades, de las cuales 20 ya no están en uso por la razón que sea, UTES que se crearon en un momento dado, o son sociedades que han dejado de funcionar o que se han vendido, ¿no? Por ejemplo. Pues no es lo mismo que aparezca allí, o sea, tener el sistema lleno de información que ya no es a tenerlo limpio, ¿no? No solo, y bueno, luego todos los ejemplos que ha comentado David de limpieza de business partner, ¿no? Nos hemos encontrado en este tipo de estudios, pues clientes que tenían la mitad de la base de datos de clientes proveedores duplicada, ¿no? Con NIC duplicados, y ahí también tenemos una herramienta que nos permite hacer esa limpieza, ¿no? O sea, la propuesta en general es tomémonos un tiempo tío a la migración para pensar qué proyectos de esos que comentaba David, de consolidación del área de control, etcétera, etcétera, lo que fuera, nunca encontramos el momento, facilitarle la vida a la compañía, al negocio, y por otro lado, cómo puedo llevarme de la mejor manera posible el sistema a S4 y a la nube, ¿no? También en términos económicos.
Y dentro de eso hay un slide más. Sí, también quería comentar que esto que estamos viendo, que es para un solo sistema, porque a veces los clientes no solo tienen un ERP, sino que pueden tener varios, este análisis lo podemos hacer. De hecho, ahora mismo estamos haciendo para 2 clientes este análisis porque quieren, además de que les migremos selectivamente los datos a S4, quieren que lo hagamos sistemas. Y en este punto, lógicamente, aumenta la complejidad. El año pasado hicimos un proyecto de consolidación de los sistemas RPs en uno. Y como os podéis imaginar, la colisión a nivel de customizing, la colisión a nivel de rangos de número es bastante elevada y en el caso de que tuvierais no solo un RP, sino varios, hasta 5 podemos analizar en paralelo, pues podemos dar una propuesta donde os podemos identificar qué colisiones vemos directas, qué colisiones potenciales vemos, qué cambios habría que hacer a nivel desde el punto de vista de custo, de rangos y cómo quedaría el sistema migrando selectivamente esas sociedades a un S4 o a veces también no es un S4, sino que el cliente quiere que lo consolidemos en la versión actual o haciéndolo una prueba al HP8 porque ahora mismo en su roadmap a corto plazo no está el S4. Todo lo que os hemos contado se puede hacer pensando en la migración a S/4HANA o pensando en mejorar el sistema en la versión actual que tenéis. Vale, y por último, dentro de esa idea de minimizar el esfuerzo y los costes en el cloud, tenemos una solución que le llamamos Chameleon, es una IP propia que se ha desarrollado aquí y que permite llevar aquellos documentos asociados a objetos de negocio de SAP, tipo PDF, las fotografías de los empleados, las facturas de cliente, proveedor, etcétera, que podemos tener en el Content Server, por ejemplo, de SAP, pues tenemos una solución que le llamamos Chameleon, por aquello de que es multicloud y adopta diferentes colores, que nos permite llevar esos documentos a contenedores cloud mucho más económicos, que no es el Content Server, que no es, digamos, a coste base de datos app, con la facilidad de que después, por el otro lado, se pueden hacer consultas desde la parte más, por ejemplo, del SharePoint o podríamos hacer consultas o búsquedas. No es una solución de gestión documental, pero sí nos permite hacer ciertas consultas que hasta ahora no podemos hacer porque siempre tenemos que acceder al documento PDF desde la transacción de SAP, ¿no? Entonces, con esta solución, bueno, no sé si sabéis que incluso en RISE el Content Server, el software de Content Server tiene coste de licencia, cosa que anteriormente no lo tenía. Entonces, este tipo de soluciones, en concreto Chameleon y todo lo que ha contado David, nos ayuda y nos ha ayudado y nos seguirá ayudando sin duda a encajar en casos de negocio de RISE o de Cloud a clientes que económicamente pues no acaban de encajarlo. Y esta es una solución más que estamos incluso planteando con el propio SAP en algunos casos como clientes para que encaje y que el cliente pueda acceder a esa solución en formato RISE o en formato Cloud, que es lo que realmente necesita, ¿no? Y hasta aquí, bueno, hay esta solución que también es nuestra, esto es un poco off topic, no tiene tanto que ver con la optimización de costes y tal, pero queríamos comentar rápidamente. Tenemos una solución también, es una IP propia de SoftwareOne que se llama Power Connect, que nos permite la conexión entre nuestros sistemas SAP y Splunk o Dynatrace para hacer todo tipo de monitorización sobre el sistema, ¿no? Monitorización en tiempo real, análisis desde el punto de vista más técnico de la plataforma, de la infra y también del sistema SAP en sí mismo, ¿no? Es un extractor de datos en tiempo real que ya digo, lleva los datos o Splunk o a Dynatrace y que, bueno, tiene muchísimo interés. Hay otras opciones de monitorización, pero bueno,
está teniendo mucha implantación. Hace poco sacamos esta versión de Dairia 3, es realmente nueva. Para Splunk está disponible desde hace mucho más tiempo y tenemos una base de clientes que están haciendo tanto la monitorización como el análisis de la información del sistema. Y ya está, lo único, para finalizar un poco como si estuviéramos en la feria, en la fiesta del pueblo, diría que todos los que estamos aquí estáis invitados a hacer ese scan, ese análisis, digamos, de primer nivel de los datos que ha comentado David de forma gratuita. Simplemente, bueno, tenemos vuestros contactos. Si estáis interesados en que hagamos, es bastante inocuo, hay que instalar un transporte, que es un programa ABAP, como ha hecho David, se ejecuta, nos enviáis el resultado y en unos días os podemos convocar a una reunión en la que os vamos a decir así a primera vista cómo vemos el sistema y qué actuaciones podríamos tener en cuanto a reducción de datos, a limpieza, etcétera, que, bueno, ya digo, es todo avance, ¿no? No hay nada, el sistema no, o sea, la herramienta, por supuesto, no toca ningún dato y ahí podemos ver, en una primera instancia, ya digo, cómo podríamos ayudar en este camino. Así que tenéis esa oferta ahí y ya estamos. Sí, también creo que antes de pasar a las preguntas, en el caso que las haya, comentar que los proyectos que abordamos, lo que hacemos, lo hacemos con personal propio de, bueno, en este caso de SoftwareOne. Digamos que nosotros no subcontratamos a ningún, digamos, estas actuaciones que estamos comentando en migraciones selectivas no la puede hacer cualquiera, se utiliza un software específico, además SAP tiene el suyo, bueno, hay diversas empresas. Nosotros no subcontratamos estos trabajos, los hacemos todos ya que tenemos el equipo certificado y son los que llevan ya 2 años haciendo este tipo de proyectos por nosotros mismos sin ningún tipo de contratación, sino que todo lo que los clientes nos plantean los hacemos con equipo propio sin necesidad de subcontratarlo a Alemania o a cualquier fabricante. Perfecto. Bueno, dar las gracias a mis compañeros y deciros también que al término, cuando abandonéis el webinar, os saltará una encuesta en la cual, aparte de agradeceros que la rellenéis, es muy breve para mejorar. Podéis indicar si estáis interesados en el análisis y ya nos ponemos en contacto con vosotros. Entonces, vamos a pasar al turno de preguntas. Tenemos varias y podéis seguir haciendo preguntas si os surge alguna, de aquí al término. ¿Qué pasa con las tablas Z en los proyectos? Vale, esta, bueno, es bastante típica, tiene bastante sentido. Nosotros siempre que estábamos hablando antes de los diferentes módulos SAP estándar, pues lógicamente los clientes tienen desarrollos a medida y básicamente todo el almacenamiento de esa información está en tablas Z. Pues, ¿cómo se gestiona esta información en los proyectos? Bueno, me refiero a tablas Z que pueden ser de desarrollos de funcionalidad o puede ser un add-on para gestionar el SI o puede ser un add-on para gestionar el SAFTE o cualquier otra solución más local que un módulo SAP estándar, ¿no? En este caso lo que hacemos es toda aquella información almacenada en tablas Z, que en la definición de la tabla Z, por ejemplo, tenga el campo sociedad, tenga el campo centro, pues forma parte de la selección que nosotros hacemos. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que haya una tabla Z que tenga entera de información y que no tenga ningún tipo de información de este tipo, porque cuando se define esa tabla no tiene el centro o no tiene incluso la fecha o no tiene algún criterio por el que nosotros podamos, digamos, seleccionar la información que queremos migrar a S4. En ese caso, se suelen seleccionar, pues, se suele hacer de esta forma porque muchas veces seleccionando las 10 tablas que más volumen, las 10 o 20 tablas que más volumen ocupan, que estás quitando el 80% de los datos en las tablas Z, lo que solemos hacer es establecer reglas específicas, es decir, poner una tabla Z que el cliente nos diga, mira, en el campo Z los primeros 4 caracteres son la sociedad, ¿vale? Entonces nosotros hacemos una regla específica donde vamos a buscar esa información a esa tabla, de forma que estamos haciendo una migración selectiva para las sociedades que se han identificado, ¿vale? Y el resto de tablas, porque muchas veces encontramos proyectos, bueno, el año pasado hicimos uno
hicimos reglas específicas para 1.700 tablas. Eso ya era una petición un poco específica de este cliente y bueno, eso ya no suele ser tanto parte del trabajo, digamos, estándar, ¿no? Pero sí que se puede realizar, lo que pasa es que lleva más tiempo. Así que las tablas Z también se analizan en los proyectos, se migran y se migran selectivamente de acuerdo a lo que os acabo de comentar. O sea, que, es decir, están de forma que también, por ejemplo, para módulos estos típicos de Ticketbuy en España o soluciones del SI o SAPTE, ya tenemos módulos específicos que hemos construido, que ha construido el equipo para migrar los datos de forma selectiva de esas aplicaciones. A ver, tenemos otra pregunta que pone, este cliente dice que tiene varias aplicaciones desarrolladas sobre un gateway. Desarrolladas sobre un gateway, a ver, que se me falta aquí. Los accesos directos a la base de datos licenciados por los accesos indirectos serían, siendo posible si estamos en cloud. Sí, claro, en el caso de cloud también sería un acceso indirecto. Perdón. Sí, no, uno de los criterios o de las variables que entran en el caso del cloud, en el caso de RISE y de Grow, que son las dos iniciativas de SAP, tanto para la parte privada, el cloud privado como público, uno de los parámetros que tiene en cuenta SAP a la hora de licenciar las soluciones RP en estas diferentes iniciativas, uno de ellos son los accesos indirectos. Es decir, no solo es posible, sino que es uno de los parámetros que SAP utiliza para hacer su business case y presentar la propuesta. O sea que la respuesta es sí. Vale. Perdonad, pero es que se han mezclado dos preguntas, ¿vale? No, es que el sistema las ha separado, no sé muy bien por qué. Entonces, la de los accesos directos era una y ahora voy con la primera, ¿vale? A ver, nosotros tenemos varias aplicaciones desarrolladas sobre un gateway. Luego, hay dos posibilidades, según entendemos, de cara a la migración. Utilizar BTP o el gateway embebido que tiene el nuevo HANA, que se debe tener en cuenta para tomar la decisión. Bueno, a ver, en el caso, entiendo que serán aplicaciones Fiori que tendrán en Gateway, no sé si en este caso es centralizado o descentralizado. El principal problema en el caso de hacer la migración, independientemente del roadmap elegido, ya sea migración o brownfield, lo que sea, el problema que puedes tener ahí es que esas aplicaciones que has desarrollado no sean compatibles con la versión de S/4HANA y no haya forma de hacer una remediación de las mismas para adaptarlas a S/4HANA, porque se tengan que poner S/4HANA, toda la parte del diccionario cambia bastante y probablemente lo que tienes desarrollado es para un diccionario asociado al EPC. De todas formas, eso habría que verlo. Y respecto a si es un gateway centralizado o descentralizado, pues bueno, la recomendación de SAP así genérica es que sea centralizado. Pero bueno, eso es así de forma genérica. Digamos que el criterio que hay que emplear en ese caso es si solo tienes, por ejemplo, un RP, lo normal es que sea centralizado. Si tienes varios RP, pues bueno, ahí ya entra en juego que a lo mejor con un gateway descentralizado puedes dar servicio a diferentes sistemas RP. La recomendación general de SAP es que esté centralizado, pero ya os digo que hay excepciones y que habría que ver cuáles son cuál es la situación en concreto para tomar esa decisión. Pero si es un RP solo, normal es que sea centralizado. Y para migrarlo a S/4HANA, ahí el principal problema que va a haber es de adaptación de todas esas aplicaciones que tienes desarrolladas para que lean la nueva arquitectura de S/4. Perfecto. Luego, vamos a por última pregunta. Si pasamos de private a public, ¿qué pasa con nuestros desarrollos? ¿De private a? Mira, espera, perdona, que es que la persona que ha hecho esta pregunta ha ampliado. Dice, la pregunta era más de BTP o Gateway. Entiendo que la pregunta irá orientada a si esos desarrollos pues subir a BTP para tener sistema de Clean Core. Bueno, creo que
que analizar el caso. O sea, no hay una respuesta genérica para esa, creo yo. Habría que analizar ese tipo de esos desarrollos y si tienen más sentido subirlos al BTP, ¿no? Yo creo a ver, nosotros este análisis que hemos comentado desde el día de hoy es una parte, que es la parte de datos de un análisis más global que llamamos IDR, por investigación, descubrimiento y recomendaciones, que solemos proponer a los clientes, en donde esta parte del dato es uno de los 12 módulos, para que me hagáis una idea, ¿no? Ahí en ese tipo de estudios sí vemos con más profundidad todos los desarrollos y podemos hacer, y ya digo, analicemos cada uno de ellos para hacer una propuesta en cada caso. No sé si hay una respuesta. Bueno, en el cloud público tienes que adaptar a BTP. A la solución de SAP. Entonces, todo lo que haya medida, pues no es una opción. Tienes que ir al cloud privado y ahí ya puedes tener más margen para tener todos esos desarrollos a medida. Bueno, y la otra pregunta que hacían también es qué pasa con los desarrollos, ¿no? Sí, que si pasas de privado a público, ¿qué pasa con los desarrollos? O sea, es un escenario difícil de ver, ¿eh? Yo conozco dos clientes que lo han hecho. Es complicado porque pasar de privado, donde tienes, como decía al principio, todo tu RP, tu S4 es el tuyo con tus desarrollos y con toda tu parametrización en la nube, eso es el private, el public es puro SaaS. Hay pocos clientes que pasen de uno a otro porque efectivamente van a perder esa parametrización, no tanto la parametrización, pero sí los desarrollos que tengan, ¿no? La solución pública está más pensada para nuevos clientes de SAP, para filiales de clientes que ya tienen el ERP grande, entre comillas, y que quieren ir a una solución SaaS. Es una solución completa, con el ERP completo. Todavía no están disponibles todas las funcionalidades, no están disponibles todas las soluciones verticales en el caso del público, pero es una opción perfectamente posible para, sobre todo, ya digo, para clientes nuevos. Conozco dos casos que han hecho esa transición de su ERP on-prem al public cloud. Son los menos, ¿eh? Y en ese caso, pues esos desarrollos hay que analizarlos también. La única opción, la opción más directa es llevarlos a BTP, y desde BTP sí puedes atacar a tu parte del sistema en SaaS y allí hacer modificaciones o ampliaciones de la funcionalidad. Lo que hay en el cloud público por defecto son una serie de buddies y tal, pero los grandes desarrollos Z, para entendernos todos, que pudieras tener en el on-prem o en el ECC, esos habría que redefinirlos y llevarlos a... Ya digo que conozco solo dos casos porque es una transición que creo que no es lo natural. Muy bien. Bueno, no tenemos más preguntas, pero recordaros que ahora al término del webinar, cuando lo abandonéis, os saldrá una encuesta en la cual podéis hacer las preguntas que consideréis y os las responderemos. ¿Vale? Daros las gracias a mis compañeros por sus ponencias y daros las gracias a vosotros por habernos dedicado tiempo en esta jornada, y cualquier cosa que os surja, aquí estamos para atenderos. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós.